Carta de un alma condenada. Este texto, fuerte y conmovedor, nos lo envía un sacerdote jesuita amigo, quien lo acompaña con la siguiente introducción. Este material no es del gusto actual, de la sociedad moderna, por supuesto del gusto mundano, ni lamentablemente de muchos entre los llamados fieles cristianos. Debemos prestar atención hoy día a esta realidad y verdad de fe definida en la Iglesia Católica, acerca de la existencia del infierno y de su duración eterna. Tristemente, el abandono consciente o inconsciente de su consideración, está llevando a muchos a negar su existencia, con consecuencias más que lamentables en la conducta y en su ineludible juicio divino. Lo que sigue, guste o no, no es argumento para adoptar la conocida actitud llamada del avestruz, de esconder la cabeza bajo las alas. Este texto no configura ninguna definición eclesiástica, sino que es solo un escrito privado que goza de licencia eclesiástica, para que pueda imprimirse y por tanto leerse. Introducción al texto original. Dios se comunica con los hombres de muchas maneras. Las Sagradas Escrituras se refieren a muchas comunicaciones divinas hechas a través de visiones y aún de sueños. Los sueños, no siempre son solo sueños. La carta del más allá que se transcribe seguidamente se refiere a la condenación eterna de una joven. A primera vista parece una historia novelada. Pero considerando las circunstancias se llega a la conclusión de que no deja de tener su fondo histórico, a partir de su sentido moral y su alcance trascendental. El original de esta carta fue encontrado entre los papeles de una religiosa fallecida, amiga de la joven condenada. Allí cuenta la monja los acontecimientos de la vida de su compañera como si fueran hechos conocidos y verificados, así como su condenación eterna comunicada en un sueño. La Curia Diocesana de Treves, Alemania autorizó su publicación como lectura sumamente instructiva. La carta del más allá apareció por primera vez en un libro de revelaciones y profecías, junto con otras narraciones. Fue el reverendo padre Bernardin Krempel, doctor en teología, quien la publicó por separado y le confirió mayor autoridad al encargarse de probar, en las notas, la absoluta concordancia de la misma con la doctrina católica. Entre los manuscritos dejados en su convento por una religiosa, que en el mundo se llamó Clara, se encontró el siguiente testimonio. El relato de Clara. Tuve una amiga, Anita. Es decir, éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Annie se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos, había entre nosotras, en el fondo, más amabilidad que propiamente amistad. Por eso, sentí muy poco su ausencia cuando, después de su casamiento, ella fue a vivir al barrio elegante de las villas, lejos del mío. Durante mis vacaciones en el lago de Garda, Italia, en septiembre de 1937, recibí una carta de mi madre en la que me decía Anita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer en Waldfriedhof. Me impresioné mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. Estaría preparada para presentarse ante Dios. ¿En qué estado le habría encontrado su muerte súbita? Al día siguiente escuché misa, comulgué por la intención de Anita, en la casa del pensionado de las hermanas, donde estaba viviendo. Rezaba fervorosamente por su eterno descanso, y por esta misma intención ofrecí la Santa Comunión. Durante todo el día percibí un cierto malestar, que fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta. Me desperté de improviso, escuchando algo así como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. Nada. Tampoco ruidos. Tan solo las olas del lago de Garda golpeando monótonas contra el muro del jardín del pensionado. No había viento. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes de la puerta, un ruido de brisa o viento, parecido al que producía mi jefe de la oficina, cuando de mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que lo molestaba. Reflexioné un instante si debía levantarme. No. Todo no es más que sugestión, me dije. Mi fantasía está sobresaltada por la noticia de la muerte. Me di vuelta en la cama, recé algunos Padre Nuestros por las ánimas y me dormí de nuevo. Soñé entonces que me levantaba de mañana, a las 6, yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto, me encontré con una cantidad de hojas de carta. Levantarlas, reconocer la letra de Anita y dar un grito, fue cosa de un segundo. Temblando, las sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no pude rezar.
Apenas respiraba. Nada mejor que huir de allí, salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por el tortuoso camino, entre olivos, laureles y quintas de la villa, más allá del conocido camino gardesano. La mañana parecía radiante. En los días anteriores, yo me detenía cada 100 pasos, maravillada por la vista que ofrecían el lago y la isla de Garda. El suavísimo azul del agua me refrescaba. Como una niña que mira admirada a su abuelo, así contemplaba, extasiada, al ceniciento Monte Baldo, que se levanta en la orilla opuesta del lago, hasta los 2200 metros de altura. Ese día no tenía ojos para todo eso. Después de caminar un cuarto de hora, me dejé caer maquinalmente sobre un banco ubicado entre dos cipreses, donde la víspera había leído con placer la doncella Teresa. Por primera vez veía en los cipreses el símbolo de la muerte, algo en lo que antes no había pensado. Tomé la carta. No tenía firma. Sin la menor duda, estaba escrita por Anita. No faltaba la gran S, ni la T francesa, a la que se había acostumbrado en la oficina, para irritar a nuestro jefe. No era su estilo. Por lo menos, no era así como hablaba de costumbre. Lo habitual en ella era la conversación amable, la risa, subrayada por los ojos azules y su graciosa nariz. Solo cuando discutíamos asuntos religiosos se volvía mordaz y caía en el tono rudo de la carta. Yo misma me siento envuelta por su excitada cadencia. He aquí, la carta del más allá de Anita, palabra por palabra, tal como la leí en el sueño. Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto, no creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí, a donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí, todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos, tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes, cuando yo ingresé. Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí, principiante, me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba, en aquel entonces, tu caridad. Ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí, no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie. Pero ya que conociste mi juventud, es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido, sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me he hecho con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile, y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial, recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y, en general, a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos, se convierte en una llama incandescente. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies.
Espiritualmente encadenados, los réprobos contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros. Más que a nada, odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas.